Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías, infectólogo y ex zar para la pandemia H1N1 aquí en nuestro país. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día. Con mucho gusto, Saco Auditorio. Buenos días. Gracias, doctor. Bueno, pues hace unos días allá en los Estados Unidos, el presidente Biden pues ya firma una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria que se declaró por COVID-19 pues a principios del 2020 ya pues quitan toda restricción. ¿Cómo ve esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, doctor? Bueno, además de quitar las restricciones, también van a quitar también los presupuestos, de manera que en el futuro pues la gente que necesite vacunas va a tener que pagar por ellas, los antivirales, las pruebas. Y bueno, son decisiones que no pueden ser soberanas, puesto que todos somos signatarios del Reglamento Sanitario Internacional. Y esas cosas se tienen que hacer en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, puesto que los países estamos comprometidos con eso. Pues de alguna manera se están brincando las trancas. Sí pueden decir, a ver, esto va a dejar de tener función, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer esto, pero ellos no pueden declarar, no debieron haber declarado unilateralmente un cierre o un cese de una condición epidémica, porque eso corresponde exclusivamente a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y a la par, ayer, doctor, aquí en México, bueno, más bien le iba a preguntar, ¿existen las condiciones en nuestro país para que se pueda decretar el levantamiento de esta emergencia sanitaria? ¿Por qué? Porque ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues él ya anuncia que decreta justamente el fin de la emergencia sanitaria y repito, igual pues quitan todas restricciones, dice ya el uso de cubrebocas no va a ser necesario y vámonos todos a la normalidad. Sí, a ver, declarar fines de emergencia, otra vez, primero somos parte de una federación. La federación tiene sus elementos para eso, es el Consejo de Salubridad General. Y eso tendría que dictarlo también el Consejo de Salubridad General, pero también somos signatarios del Reglamento Sanitario Internacional. Podemos decir, a ver, vamos a dejar de hacer este apoyo, esto ya va a costar, qué sé yo, pero no se pueden dictaminar fines de pandemias o de emergencias sanitarias que son internacionales y que corresponden otra vez a la Organización Mundial de la Salud. Hay que tener eso en acuerdo con la organización. Es verdad que estamos mucho mejor, es verdad que lo peor ya pasó. De hecho, yo creo que la Organización Mundial de la Salud este mismo año, en estos mismos meses, no sé, dictaminará el fin de la emergencia sanitaria y dictaminará que esto pasa a una condición endémica, que no quiere decir que vaya a dejar de hacer daño. Claro. El virus se queda, el virus sigue enfermando menos, sigue matando menos, pero ahí sigue, no se va a ir. Entonces, otra vez, son cosas que hay que coordinar con la Organización Mundial de la Salud. Doctor, le pido que me dé 3 minutos para ir a un corte comercial y regresando continuamos con esta charla. Estamos platicando en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos haya esperado al doctor Alejandro Macías, infectólogo y ex zar para la pandemia de H1N1 en México. Hablamos sobre pues este anuncio que hace unos días el presidente Joe Biden y donde pues declara o da por finalizada la emergencia sanitaria declarada por COVID-19 por ahí a principios del 2020. Entre el doctor Alejandro Macías nos decía palabras más, palabras menos. Bueno, el gobierno norteamericano se está pues brincando las trancas porque esta decisión no debe ser unilateral, debe estar coordinada por la Organización Mundial de la Salud, que pues muy posiblemente pudiera anunciar justamente esta decisión de levantar la emergencia este mismo año. Pues estaríamos pasando de una etapa de epidemia a una etapa endémica. Doctor Macías, si le puede explicar al auditorio qué significa esto, qué significa esta transición de pasar de la epidemia a una etapa endémica. Sí, cómo no. Primero hay que poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, la tuberculosis
Es endémica y sin embargo sigue haciendo mucho daño. La tuberculosis mata cientos de miles de personas cada año. Entonces hay que quitarnos esa idea de que ya decide endemia y ya esto se acabó. No. Las condiciones son solamente en coordinación para decir, una condición epidémica es una condición de emergencia que dictaminó también la Organización Mundial de la Salud, donde los países hacen acciones en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y dictan medidas de emergencia. De manera unilateral, los países pueden dejar de hacer algunas de esas acciones de emergencia. Perfectamente se puede decir, a ver, ya no va a ser obligatorio el cubrebocas, ahora esta vacuna ya tiene una autorización definitiva, pero decir, a ver, esto ya se acabó, eso no nos corresponde. Eso somos signatarios de un reglamento sanitario internacional y corresponde a la Organización Mundial de la Salud, que tarde o temprano va a hacer eso. Ahora, ¿qué significa pasar a una condición endémica? Que eso no tiene una fecha. Decir, a ver, a partir del día tal de mayo va a dejar de ser epidemia. Eso no es así. Significa simple y sencillamente entender que el virus ya dejó de transmitirse de manera intensa, que se van a dejar de dar determinados apoyos, pero hay que entender que el virus no se va a ir, el virus se va a quedar con nosotros, el virus va a seguir haciendo daño, nos vamos a tener que acostumbrar, y yo creo que lo que tenemos que entender nosotros a nivel individual, que independientemente de lo que hagan las autoridades o lo hagan los gobiernos, tenemos que haber aprendido las lecciones, entender que, digamos, hay un tumulto de personas, todas respirando el mismo aire, eso no te conviene, hay un virus en el aire, ventila en la medida que puedas, si puedes, y si no, pues ponte un cubrebocas, te conviene, te ayuda, ¿qué te cuesta? Tienes una enfermedad crónica, contrólala lo mejor que puedas, haz ejercicio, ese tipo de cosas, aprende las lecciones, porque el virus no se va a ir, y segundo, tarde o temprano vamos a tener otra nueva epidemia, eso será tarde o temprano, y de la manera que nos trate dependerá también mucho de las lecciones que ya hemos aprendido. Doctor, en este momento o desde hace ya algunos meses o prácticamente año y medio, se han registrado o se han presentado subvariantes, ¿no? de este virus. ¿Existe la posibilidad de que en un, no sé, mediano plazo, bueno, eso a lo mejor es hacerle el adivino, pero de que pudiera surgir una nueva variante que pues echara por tierra todos los avances que se tienen en torno a las vacunas y los efectos positivos que están causando en la población y que se tengan, no sé, qué actualizar o qué pues hacer nuevas vacunas, vaya, doctor? Mira, todo es posible, desde luego que puede venir una nueva variante que eche por tierra, como dices todo, pero eso es ya muy poco probable. México ha pagado una factura muy alta en enfermedad y muerte, pero tenemos una ventaja. Muchos países como México, de hecho, mucha gente ya se enfermó, mucha gente ya se vacunó, mucha gente ya tiene inmunidad, entonces hay gente que ya tuvo las dos cosas, es lo que se llama inmunidad híbrida. Entonces, aunque el virus persiste, si se fijan, más de un año y meses ha sido la misma variante, lo único que han cambiado son subvariantes. Eso quiere decir que es ya muy poco probable que el virus saque un nuevo truco y nos saque una variante completamente nueva, porque en año y medio no la ha podido cambiar. Entonces, eso quiere decir que es muy poco probable eso. Ahora, ¿qué es posible? Todo es posible. Lo que yo creo que inclusive es más probable es que llegue a una epidemia nueva, que eso va a ocurrir tarde o temprano. Por ejemplo, en estos momentos, digamos que está tocando la puerta la influenza H5N1, la influenza aviar, que ya se diseminó a todas las aves migratorias del mundo, que ya se está transmitiendo a las granjas locales, que ya se está transmitiendo a mamíferos y que eventualmente puede transmitirse de persona a persona. Y es una enfermedad que mata muchísimo más que COVID-19. Entonces, a ver, la siguiente pandemia no va a tener un tamaño abstracto, sino va a depender de qué tan bien estemos nosotros. Yo creo que la lección es, a ver, esto va a volver a ocurrir tarde o temprano. Es mejor que tengamos un mejor sistema de salud, que tengamos un sistema primario de atención que no tenemos, que tengamos mejores terapias intensivas, intensivistas, que tengamos una mejor manera de responder para que no nos mate tanta gente. Yo creo que eso es lo que todavía tenemos que aprender, que esto puede volver a ocurrir. La pandemia puede rebrotar, muy poco probable. Puede haber otra pandemia,
muy probable. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Ahora, doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo en China? ¿Por qué pues ahí se están registrando pues altos niveles de contagio, pero también pues altos niveles de defunciones? Sí, recordemos que China jugó a la transmisión hace mucho tiempo, hizo cierres masivos, pensó que de alguna manera iba a poder detener esto. Ya fue evidente que no, que esta enfermedad nos va a enfermar a todos, o a prácticamente todos, y que lo único que hacen las acciones de distanciamiento social, los cierres, los cubrebocas, todo eso, es evitar infectarte más veces, porque este virus te reinfecta, pero es evitar también que se te saturen los hospitales, que haya una emergencia, que se colapsen las instituciones. Lo que pasó en China es que mucha gente no tiene lo que ya tenemos en México, que es mucha inmunidad. Entonces, de hecho, es una de las cosas que seguramente está esperando la Organización Mundial de la Salud, que China de alguna manera ya termine con la fase epidémica para dictaminar que internacionalmente esto ya dejó de ser una epidemia. Eso es lo que está pasando en China. China todavía tiene que pagar la factura. Y bueno, se ha demostrado, doctor, que las vacunas han hecho justamente la diferencia, ¿sí? Prevalece el nivel de contagios en nuestro país, pero ya no es tan agresivo, ya es menor el nivel de defunciones. ¿Qué hay sobre las personas que no han recibido, pues, siquiera una dosis? Ellas sí siguen expuestas, ¿verdad? Sí, desde luego, las personas que ya están vacunadas siguen expuestas. Las vacunas fueron una de las grandes lecciones, el mejor ejemplo del genio de la humanidad, pero también de que hay mucha gente testaruda, ¿verdad? Y de que, independientemente de eso, mucha gente no tuvo acceso a las vacunas, porque no solo en México, en el mundo. México tuvo un acceso razonablemente bueno, pero hay mucha gente que, teniendo acceso, no se la quiso poner en primer lugar, y mucha gente que no tuvo acceso. Entonces, sí, las vacunas evitan gravedad, evitan saturación de instituciones, salvan vidas y también te reducen la posibilidad de tener un problema que sí va a ser serio en los siguientes meses y años, que es el síndrome de COVID prolongado, de gente que se enfermó y que quedó de alguna manera lastimada, quedó con fatiga, con dificultad para respirar, con dificultad para pensar bien, con dificultad para dormir. De eso todavía vamos a tener que pagar una deuda muy grande. En cuanto por último, doctor, la vacuna Abdala, que ha sido pues muy polémica y ha causado por ahí, no sé, inquietud, porque dicen es que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, en un principio tampoco muchas vacunas estuvieron avaladas justamente por este organismo. ¿Esto tiene que ver más con un tema político o es verdaderamente una preocupación en cuestiones de salud? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con cuestiones políticas. Mira, hay una cosa. México, una de las cosas que hizo muy bien este gobierno fue las vacunas, precisamente. México no tenía prácticamente una buena capacidad de producción de vacunas. Ya tenemos una buena capacidad de producción de vacunas de influenza a través de un convenio que se hizo con Sanofi, y la planta de México va a tener gran capacidad para la siguiente pandemia. México no tenía capacidad de producir vacunas de COVID, ahora lo tiene con la vacuna de AstraZeneca, y hay una planta muy grande y muy buena en México. No tenemos por qué salir ahorita a comprarle vacunas a nadie si tenemos esa capacidad ya en México. De hecho, la planta está subutilizada porque ya hay capacidad de producción nacional y regional. Entonces, esa es de las cosas que se hicieron bien. Ahora, la gente que tenga solamente acceso a la vacuna Abdala, pues parece que es una vacuna, primero, segura, y si no hay más, bueno, pues esa, ni modo. Claro. Pero yo creo que no hay necesidad de hacer eso, porque México tiene capacidad de producir ya esas vacunas. Perfecto. Doctor, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Con mucho gusto, cuídense, buen día. Gracias, buen día. El doctor Alejandro Macías, infectólogo y ex-SAR para la pandemia H1N1 en México.